Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, como habíamos prometido antes de la pausa, en el día de hoy estaremos tratando el tema de tumores cerebrales. Tenemos con nosotros al doctor Pedro Pablo Díaz, quien es médico neurocirujano, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Plaza de la Salud y quien pertenece al staff médico del Centro Médico UCE. De paso, el doctor Pedro Pablo Díaz también es docente universitario, profesor de diferentes programas académicos de posgrado y también tiene el privilegio de pertenecer al pequeño grupo de médicos de la medicina en la República Dominicana, galardonados con el premio o con la distinción de maestro de la medicina en República Dominicana. Doctor Pedro Pablo Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. El público y un servidor le agradece que haya tomado de su tiempo para tratar este tema que, repito, el día 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Tumores Cerebrales. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Estoy contentísimo y además me siento distinguido de poder formar parte de este panel de nosotros dos para que hablemos a anchas sobre los temas que te interesan. Es una distinción y sobre todo me emociona saber que mis colegas del Centro Médico de la UCE me están mirando. Buenas tardes a todos. Doctor Pedro Pablo Díaz, vamos a entrar inmediatamente en materia y la primera pregunta tiene que ser, ¿qué es un neurocirujano y qué lo diferencia de un neurólogo? Ya que cuando a una persona le duele la cabeza o tiene algún problema neurológico, en ocasiones no sabe si ir donde el neurocirujano o ir donde el neurólogo. Por favor, para el público de 360 grados, vamos a hacer esa separación, por favor, primero que nada. En palabras sencillas, el neurocirujano es el especialista de las ciencias médicas que se ocupa del tratamiento quirúrgico de las enfermedades del sistema nervioso central. Es un médico que está formado para llevar a cabo intervenciones sobre el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es cerebro y médula espinal, por eso nosotros actuamos sobre el cerebro y sobre la columna vertebral. El neurólogo está formado para tratar las enfermedades no quirúrgicas, no operables del cerebro. Sin embargo, ¿cómo saber cuándo es quirúrgico y cuándo es no quirúrgico? Bueno, en base a los conocimientos que obtenemos durante los 6 años de formación para saber cuál es cuál. En nuestro país, que gracias a Dios va cada día más en desarrollo, el público no sabe. El neuro es neuro. Fíjense si es verdad que al inicio la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía también se llamaba neurología, neurocirugía y psiquiatría. Todo lo que es de la cabeza va junto. El neurólogo tiene una formación especial en derrames cerebrales, que es como le llama el pueblo a los accidentes cerebrovasculares, en migrañas, en epilepsias, en trastornos cognitivos o trastornos de la memoria o el deterioro del funcionamiento cerebral. Nosotros estamos entrenados para sacar tumores cerebrales, coágulos, tratar hidrocefalias, tratar hernias discales y todo lo que sea o que amerite una intervención quirúrgica. Sin embargo, para una intervención en una primera consulta y orientar al público, tenemos la misma formación. Todo va al entusiasmo y a la honestidad del médico que lo trata, si se queda con usted o lo refiere. Personalmente hay una enfermedad muy fácil de diagnosticar, que es la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Parkinson. 3 cosas: aquinesis, rigidez y temblor. Aquinesis, dificultad del movimiento. Rigidez, usted mueve las articulaciones y verá que se mueve poco a poco, como una rueda dentada. Y el temblor, solamente hay que mirarlo. En mis cientos de miles de consultas que debo haber dado desde febrero de 1986 hasta el día de hoy, yo no he guardado ningún paciente de Parkinson. Es cierto que el Parkinson se opera y se opera con mucho éxito, pero yo entiendo que eso es una subespecialidad de mi trabajo
y hay gente que lo hace mucho mejor. Doctor, yo lo veo, lo oriento y lo remite. Y lo remite. Sin embargo, si es una hernia discal, si es un hematoma, si es un tumor, entonces con mucho gusto lo sigo tratando. Doctor Pedro Pablo Díaz, médico neurocirujano de la República Dominicana. Doctor, una pregunta ya para entrar en el tema de los tumores cerebrales. Cada vez que se habla de tumor cerebral, inmediatamente las personas piensan lo peor. Inmediatamente se pierde la fe, inmediatamente dice, bueno, esa persona ya le quedan pocos días. La realidad sobre el tumor cerebral hoy en día, con todos los avances de la ciencia, con toda la disponibilidad que tenemos de tecnología, de cirugía robótica, de médicos que todos los días se forman de una manera quizás más rigurosa, la pregunta es, ¿continúa siendo el pronóstico de lo que es el tumor cerebral tan malo como uno lo percibe en el día a día, doctor? Mira, cualquier tipo de tumor, donde quiera que esté, en la cabeza, en el cerebro, en la columna, en el abdomen, es una preocupación para el que lo tiene. No puedo minimizar una condición tan severa como la de tener un tumor cerebral. Sin embargo, tener un tumor cerebral no equivale a tener un cáncer. Los tumores cerebrales son de dos tipos. Primarios, porque vienen del cerebro, sus envolturas. Las envolturas del cerebro, como así las llamamos, son las meninges, son las membranas que envuelven al cerebro. Entonces los tumores primarios, los que vienen del cerebro y sus envolturas, pueden ser benignos, que no son cancerosos, o malignos, que son cancerosos. Y van a evolucionar de diferente forma en función del tratamiento, del tiempo del diagnóstico y de la naturaleza del paciente. Los otros tumores que no son primarios del cerebro son los tumores secundarios. Tumor secundario en la cabeza y en el cerebro es aquel que proviene de una lesión fuera del cerebro, fuera de la cabeza, y que ha diseminado a través de la sangre, alguna célula se ha mudado y ha crecido en el cerebro. Eso es lo que le llamamos metástasis. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las del pulmón, la de la mama, la de la próstata, el tiroides, el sistema digestivo. Y en una segunda o tercera clasificación, yo pondré unos tumores muy especiales, que son los tumores secundarios del cerebro, que vienen de los tumores líquidos, los linfomas, por ejemplo, que vienen de la sangre. Quizá faltaría el melanoma, que también es uno de esos. Y el melanoma también, que tiene la característica de ser muy agresivo y tiene la característica de que cuando tú lo operas sabes que es un melanoma porque se ve negro. Okay. Inmediatamente lo sospechas y viene la confirmación. Melanoma es un lunar que se transforma en maligno y que a través de la sangre llega al cerebro y crece, y que tiene una mortalidad muy alta. Doctor Pedro Pablo Díaz, tratando el tema de los tumores, y esto lo conversábamos detrás de cámara antes de venir, yo le preguntaba, ¿es la República Dominicana un país que se considere una nación con un número incrementado de tumores cerebrales? Debemos preocuparnos, así como existe, por ejemplo, una epidemia de cáncer de mama o una epidemia de cáncer de colon o de próstata que se ha observado que puede ir aumentando. ¿Ocurre lo mismo con los tumores cerebrales o no? Por favor, doctor. Nosotros estamos dentro de las estadísticas promedio de todos los países latinoamericanos y aún de los países desarrollados. Tenemos la impresión que en los últimos 20 años vemos más tumores que antes, pero no es porque hay más tumores, es porque los medios diagnósticos son más asequibles a la población. ¿Cómo se diagnostica un tumor cerebral? En la mayoría de los casos, con una tomografía axial computarizada. ¿Cuánto dura ese estudio? 3 minutos. Todos los seguros médicos la cubren, los subsidiados y los seguros regulares. Entonces es muy fácil hacer el diagnóstico. Pero viene el descuidoma. El descuidoma, ok. ¿Qué palabra más extraña? El que tiene una sintomatología durante mucho tiempo no le hace caso y cuando ya no puede más,
se le hace el diagnóstico y ya su tumor está demasiado grande. Usted se descuidó, pero el diagnóstico de un tumor cerebral no es agresivo, no es invasivo y es fácil de hacer, claro está, si quien lo recibe le presta atención a su sintomatología. Doctor, antes de entrar a los síntomas, y eso es importante porque todo lo que usted está mencionando llama muchísimo la atención, es preguntarle, para el cáncer de mama está la mamografía cada cierto tiempo a partir de tal edad y autoexamen de mama. Para el cáncer de próstata, si usted tiene más de 40 años, hay que hacerle un tacto rectal, me dice el PSA, ir al médico. Para el cáncer de tórax o de pulmón, le hacen una radiografía cada cierto tiempo, si usted tiene historia familiar, bla, bla, bla. Para el cáncer de cervix o de cuello uterino le hacen un Papá Nicolau cada 3 años, después de que la mujer comienza a tener relaciones sexuales, inicia el chequeo ginecológico. Pero para el cáncer de cerebro, los tumores cerebrales, en este caso, ya que usted decía que habían benignos y malignos, no existe un screening o existe algún tipo de recomendación internacional de que alguien por alguna razón se chequee el cerebro cada cierto tiempo con una tomografía, como usted decía en este caso, o no. ¿Existe algún seguimiento para prevenir o para disminuir o para identificar temprano un tumor cerebral, doctor? No hay un programa preventivo en ninguna parte del mundo para localizar tempranamente un tumor cerebral. Los japoneses hacen endoscopía cada año. Exacto. Por sus puntos, pero no lo hay. Sin embargo, vamos a ver. Si tú piensas cuál es la función del cerebro, ¿qué es lo que hace el cerebro? Con el cerebro pensamos, hablamos, memorizamos, creamos imágenes, recordamos lo que hemos hecho, tenemos coordinación, caminamos, leemos y entendemos. Si hay alguna falla en alguna de las funciones cerebrales primarias, superiores, o en las funciones básicas, escribir, firmar, saber prender la televisión, si hay alguna falla, eso dice que hay un mal funcionamiento del cerebro, pero no es un signo de tumor cerebral. Es un signo de que el cerebro comienza a funcionar mal y esa maquinaria funciona mal a partir de cierta edad por el envejecimiento. Realmente no lo hay. Sin embargo, en función de tus antecedentes, el screening, la búsqueda de lesiones cerebrales es reglamentaria en los pacientes que ya han tenido una lesión previa. Por ejemplo, forma parte rutinaria del cáncer de mama, tratado de la forma que sea, hacer una tomografía o una resonancia magnética regularmente cada 6 meses, cada año, a la búsqueda de lo que se llama una metástasis prevalente, una metástasis antes de que haya dado sintomatología. Eso es maravilloso y eso es obligatorio. ¿Por qué una resonancia? Porque la sensibilidad de ese estudio es mucho mayor que la tomografía y en algunos casos, pequeñitas lesiones que podrían pasar desapercibidas en la tomografía se pueden diagnosticar con una resonancia, igual con el cáncer de colon y con los cánceres de próstata. Hemos dejado la columna de lado, pero también hay metástasis a columna vertebral, columna ósea, o al espacio epidural o al tejido cerebral. Hay que explorar. Doctor, antes de que hablemos de las manifestaciones, porque quiero que por favor hablemos de eso con un poco más de detalle, y vamos a hablar de cuándo usted tiene que sospechar que usted pudiera tener un tumor cerebral. Ya el doctor ha dado unas pinceladas, pero antes de caer en ese tema, que lo vamos a dejar para luego de la pausa, yo quería preguntarle algo. Dependiendo la edad de las personas, es más probable la aparición de los tumores. En cuanto a lo que son los tumores cerebrales, ¿existen edades específicas para tumores específicos o en cualquier edad pudiera aparecer cualquier tipo de tumor a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central, doctor, por favor? En cualquier edad puede aparecer un tumor cerebral. No hay especificidad para esto o para lo otro. Sin embargo, hay cambios en la frecuencia, en la localización y el tipo de tumor. Comencemos con los niños. En los niños son muchísimo más frecuentes los tumores de la llamada fosa posterior del cerebelo. Hablar de cerebelo
es hablar de 3 funciones básicas: equilibrio, coordinación de movimiento y marcha. El niño con un tumor de fosa posterior va a tener eso. Y si vemos que un niño que antes caminaba ahora se cae y tiene dolor de cabeza, es altamente sospechoso de eso. En la edad adulta, bueno, los tumores son más frecuentes en los hombres. Sin embargo, los meningiomas, que son tumores que no vienen del tejido cerebral, sino de las envolturas, son más frecuentes en las mujeres. Dicen que tienen algo de dependencia de las hormonas. Bueno, pero un meningioma es un tumor benigno que se opera, en la mayoría de los casos exitosamente, y si algún fragmento no pudo ser extirpado, tenemos la ayuda de la radioterapia dirigida, que ahora se llama radiocirugía o gamma knife, que no solamente detiene el crecimiento del fragmento que dejaste, sino que lo va a hacer involucionar. Es maravilloso. Mira el pronóstico. Sin embargo, si tienes un tumor que viene del tejido cerebral mismo, ahí volvemos al mismo juego. Los que son de tejido cerebral, que se llaman gliomas, porque vienen de células que se llaman de la glía, pueden ser gliomas benignos o gliomas malignos. Los gliomas malignos son los tumores peores que yo veo en el sistema nervioso central, porque su pronóstico es muy malo, y aún con todo lo que hemos avanzado, llegamos a 2 o 3 años de vida después del diagnóstico. Los gliomas benignos, si tienes una buena resección, dependiendo del sitio donde están, puede vivir 20 o 30 años. De modo que los tumores cerebrales en muchos casos tienen muy buen pronóstico. Los quistes coloides del tercer ventrículo, lo extirpas y tu paciente se cura y no hace ningún problema. Los gliomas fibrilares benignos son benignos. Si la cirugía pasa todo bien y dependiendo de dónde están, el paciente se cura, como es el astrocitoma pilocítico, naturalmente. El pronóstico de una intervención microneuroquirúrgica depende mucho de las condiciones en las que se haga. Esto es como un buen pastel, esto es como una pintura. Las manos que hacen esa pintura, quien dirige la microneurocirugía es quien tiene gran parte de la responsabilidad y del pronóstico. Y el neuroanestesista, porque no todo anestesiólogo está capacitado para mantener ese cerebro sereno para que puedas trabajar con calma. El equipo que te rodea, el microscopio quirúrgico, la instrumentación, la coagulación, el aspirador ultrasónico. Tú sabes que existe lo que se llama una especie de GPS para operar en el cerebro. Es lo que llamamos neuronavegador. Mire qué aparato más maravilloso, que con un puntero, una especie de bolígrafo, el aparato te dice, en función de la resonancia magnética, si tú estás trabajando en el tumor o si te has desplazado y estás trabajando en cerebro. De modo que te impide sacar cerebro sano y te cerciora si estás trabajando en tumor, porque a veces no es muy fácil con nuestros ojos percibir lo que es. Señores, estamos conversando con el doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez, quien es médico neurocirujano, jefe del servicio de neurocirugía de la Plaza de la Salud y médico del staff del Centro Médico UCE, profesor universitario de posgrados de formación y también es maestro de la medicina en la República Dominicana. El doctor Pedro Pablo Díaz ha hablado de 2 tipos de tumores, los tumores benignos y los tumores malignos del sistema nervioso central. Dice que el pronóstico de los tumores malignos no es el más prometedor, no es el mejor. Sin embargo, se puede lograr en diferentes circunstancias que la persona pueda prolongar su vida si recibe el tratamiento, el seguimiento correcto. Asimismo habló de los tumores benignos hasta con un 100% de probabilidad de que los mismos sean resecados y que la persona continúe su vida completamente normal. El doctor dice que no existe un método de screening, un método de investigación de manera rutinaria para los tumores cerebrales, pero que ante cualquier cambio de la marcha, del pensamiento, de la conducta, si usted comienza a regresar sobre actitudes que usted había ya conseguido
entonces usted, o habilidades, usted debería tratar de buscar asistencia médica para que tenga algún tipo de observación. Al regreso estaremos conversando con el doctor Díaz Vázquez sobre el tema de cuál es la sintomatología de una persona que padece un tumor cerebral. También estaremos colocando las redes sociales del doctor Pedro Pablo Díaz, así como el teléfono del consultorio, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna cita o alguna consulta con el doctor Pedro Pablo Díaz, lo hagan a través de esa vía. Así que vamos a ir a la pausa y al regreso continuaremos con nuestro tema de tumores cerebrales. Espérenos un momentito. Muchas gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, hemos estado hablando sobre los tumores cerebrales. Como dijimos anteriormente, el día 8 de junio se celebra el Día Mundial de generar conciencia sobre el tumor cerebral. Con estos fines hemos invitado al doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez, médico neurocirujano, quien es maestro de la medicina en la República Dominicana. Con el doctor Díaz hemos tratado muchos temas, pero toca el momento de hablar de cuáles son los síntomas que una persona pudiera percibir, sentir o presentar que lo hiciera pensar que él pudiera tener un tumor cerebral. Pero antes de preguntar eso, doctor, ¿son más frecuentes los tumores cerebrales en familia? ¿Se hereda un tumor cerebral? Si mi papá, mi mamá, mi tío, un hermano tuvo un tumor cerebral, ¿tengo más riesgo de presentar un tumor cerebral antes de que caigamos justamente en el tema de lo que es la sintomatología? Por favor, doctor. Sí. Héctor, para hablar de tumores cerebrales correctamente vamos a necesitar todos los programas hasta diciembre. Pero vamos a orientar a la gente de manera sencilla. Sí, estadísticamente algunos tumores tienen más frecuencia en algunas familias que en otras. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que el cerebro es un mapa y en sus diferentes partes, cada parte de ese mapa va a hacer un trabajo. En los lóbulos frontales tenemos la organización, la parte ejecutiva, la iniciativa, la personalidad. En el lóbulo parietal, derecho o izquierdo, tenemos la comprensión y la organización del lenguaje. En el lóbulo frontal, la articulación de las palabras. En cerebelo, equilibrio, motricidad. En los núcleos grises, la coordinación de los movimientos involuntarios. Cada parte del cerebro tiene una función. De modo que la sintomatología especial la va a dar la localización de la lesión. Si usted tiene un tumor frontal, usted va a tener trastornos conductuales. Yo tengo el caso, en mi casuística personal, de una muchacha que era enfermera, tenía un tumor de los lóbulos frontales, y como eso da trastornos de personalidad, ella estaba diciendo palabras que antes no decía, y se volvió una persona imprudente. Cuando la llevaron a la consulta, ustedes saben que para operarse, donde quiera que usted se va a operar, necesita una preparación, análisis clínico, la opinión del anestesiólogo, la evaluación del cardiólogo, y ella dijo que la estaban molestando mucho, que ella no se iba a operar nada. Y no se operó y la familia no pudo con ella. Volvió a la consulta 3 años después, casi ciega. Esa es una sintomatología especial de un tumor en localización frontal. Sin embargo, hay una sintomatología común a casi todos los tumores cerebrales. Es una tríada: dolor de cabeza, náuseas y vómitos y trastornos visuales. Se parece muchísimo. ¿Pudiéramos repetirla, doctor, por favor? Para aquellas personas que están viendo 360 grados, que entiendan esto que acaba de decir el doctor Pedro Pablo Díaz. Se parece muchísimo a una crisis de migraña. Exacto. Dolor de cabeza, náuseas y vómitos y trastornos visuales.
pero no es una migraña. Es un dolor de cabeza en alguien que antes no le dolía la cabeza, que predomina, por las mañanas, que te acuestas bien y te levantas con un dolor de cabeza. Atención, con una condición traicionera, se calma con cualquier calmante. Un Linazol, un acetaminofén, un diclofenaco, todos los calmantes calman el dolor de cabeza de un tumor cerebral. Náuseas y vómitos, predominio en la mañana, en ayuna, y atención, cuando vomitan se mejoran. Y he dicho trastornos visuales. El que tiene migraña ve punticos luminosos o ve sombras negras, tiene trastornos de un ojo. El que tiene un tumor cerebral comienza a ver borroso, comienza a ver empañado, muchas veces ve doble. Esto no es una conferencia a mis colegas sobre la sintomatología general de un tumor cerebral. Estoy hablando a título llano y franco para un público que puede estar interesado. ¿Quién hace la diferencia? Ahí está. Ir temprano al neurólogo o al neurocirujano o al internista para que le haga el despistaje. Doctor, usted habló justamente de dolor de cabeza y mencionaba, en este caso, lo que habíamos iniciado, lo del neurólogo o el neurocirujano. En este caso en particular, si una persona tiene esa misma sintomatología que usted acaba de decir, y hemos estado colocando los teléfonos del doctor Pedro Pablo Díaz en pantalla, la pregunta es, ¿alguien que tiene esa tríada debe preocuparse e ir al neurocirujano o debe preocuparse e ir al neurólogo? ¿O sería de una manera indistinta buscar la atención bajo esa tríada que usted acaba de decir de dolor de cabeza, predominantemente en las mañanas, que se acostó bien y ahora se despertó con un dolor de cabeza terrible, náuseas y vómitos, y usted mencionaba como último parámetro que pudiera tener problemas visuales, o sea, comienza a ver doble, comienza a perder esa capacidad de ver de manera correcta y comienza a ver borroso? ¿Dónde quién va? ¿Dónde el neurólogo o el neurocirujano, doctor? Yo quiero que vaya al médico. Si su médico, aunque sea un médico general, le dicen esas tres cosas, se pone inmediatamente, se le prende el bombillo de alerta y le manda a hacer un estudio de tomografía, que no hay que ponerle la mano. Al principio no hay ni que inyectarlo y dura 4 minutos. Ahora bien, cualquiera que tenga esa sintomatología y que nos haya oído, si quiere ir al neurólogo, muy bien, porque el neurólogo hace su trabajo, hace su diagnóstico y nos lo refiere. Esa es la sintomatología general. Pero los tumores cerebrales tienen una sintomatología especial, que depende de qué, depende del sitio donde encuentra el tumor. Por ejemplo, los tumores de la glándula pituitaria o glándula hipófisis, que es la glándula más importante del cuerpo y que está en el cerebro. Su cirugía es parte de mi especialidad dentro de la neurocirugía. Van a provocar dolor de cabeza, náusea, pero sobre todo trastornos endocrinos y trastornos visuales, donde típicamente el paciente comienza a ver como si tuviera anteojeras. Las partes externas del campo visual va a perder la visión, pero no se da cuenta, porque aquello ocurre tan lentamente que el paciente no advierte que tiene esas lesiones. Los tumores de fosa posterior de cerebelo, hay un trastorno de la marcha. Si su tumor está en la proximidad del área motora primaria, el paciente perderá fuerza en el lado contralateral a la localización del tumor, porque el cerebro es así. Las fibras motoras se cruzan en un momento dado de su trayecto y las lesiones derechas causan falta de fuerza en el lado izquierdo y las lesiones izquierdas, falta de fuerza en el lado derecho. Pero lo importante, la voz de alarma, cambios conductuales. El cerebro es el órgano de la conducta. Deterioro cognitivo, estoy perdiendo memoria, estoy arrastrando un pie, se me van las cosas. Y sobre todo, si hay una crisis convulsiva, que ya eso es un signo de alarma neurológica, que tiene que verlo el médico. Doctor, no podemos resumir
toda la riqueza de la sintomatología. Claro, pues parece Ni muy yo podría florida, ser claro. tan torpe de querer decirlo todo. No, y ya usted habló de esa tríada, creo que eso debe ser lo más importante que le quede a nuestro público. Doctor, continuando con este proceso, y estamos hablando justamente de lo que es la evaluación del paciente, pero imaginemos que ahora esa persona que tenía dolor de cabeza, de predominio por las mañanas, que él se acostó bien y ahora está mal, tiene problemas, como usted dijo, de náuseas, vómitos, y que de paso también esa persona comienza a tener problemas visuales. Fue al neurólogo, al neurocirujano, al médico general, al internista, a su médico de confianza. Le hicieron una tomografía y se aprecia que tiene una masa a nivel de cerebro. La pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo usted aborda a esa persona y le explica que tiene una lesión en el cerebro y que posiblemente hay que hacer una intervención quirúrgica? El consejo más sincero y más sano que yo le puedo dar es que acuda a uno de los centros especializados en el tratamiento de tumores cerebrales. Mira, cuando yo llegué en 1986, las cosas eran muy diferentes. Gracias a Dios que hemos progresado. Gracias a Dios y a los gobernantes todos, que tenemos un sistema de seguridad social. Gracias a Dios que es un régimen subsidiado, que aún a la gente pobre le cubre los recursos técnicos necesarios para desarrollar su cirugía en buenas condiciones. Sí, pero solamente hay un seguro que brinda el subsidiado, hay que hacer de cosas. Pero hay esos. Okay. Debe haber más. Antes no había eso. Okay. Antes, tener un tumor cerebral era la ruina de la familia, de los que estaban vivos y de los que iban a nacer. Ahora hay una ayuda. Ahora le cubre la cirugía a algunos. ¿Cuáles son los centros especializados? Los grandes hospitales modernos, algunos de patronato y otros del gobierno, pero ya hay donde tratarlos. Entonces... Sí, doctor, pero llega una persona con un tumor en el cerebro, en una tomografía, en una resonancia, y usted tiene que abordarlo, tiene que decírselo. ¿Cómo usted le plantea eso a ese señor y a la familia? Mientras tanto, ¿de cuál es el próximo paso? ¿Tú sabes qué es lo más malo de ser neurocirujano? Vamos a ver. Que las malas noticias forman parte de mi vida diaria. Yo dejaré de dar malas noticias cuando yo deje de ser neurocirujano, porque yo vivo al filo de la navaja, con gente enferma o muy enfermas, y con gentes que dependiendo de mi gesto y de la evolución que Dios quiera para ese paciente, se van a curar, van a quedar con discapacidad o podrían hasta morir. Lo primero, ser siempre fiel a la bioética. Entiendo que nadie más que el paciente tiene derecho a saber cuál es su diagnóstico y su pronóstico. Excelente. Naturalmente, no tenemos una varita mágica ni una bola de cristal que nos dice cuál va a ser el futuro de ese paciente, pero sí sabemos cuál es el camino ético y recto a seguir para brindar el mayor soporte para ese paciente. Nosotros curamos al enfermo cuando podemos y su enfermedad no lo permite. Cuando no podemos, estamos obligados ética y moralmente a brindarle el mayor soporte que se le pueda dar. Quimio, radioterapia, y aún así, cuando no podemos hacer nada, entonces tenemos que tener la solidaridad y la disponibilidad para guiarlos en la enfermedad. El neurocirujano y ningún profesional de la salud tiene la potestad de resolverle el problema. Hay una ruta crítica. Vamos a ver. Se hace el diagnóstico, se le pide una visita con los familiares, se explica su enfermedad y se le da un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Son las informaciones de su enfermedad, de los recursos que yo tengo para tratarlas, de lo que podría derivarse de él, incluyendo agravación, muerte, sanación o el establecimiento de un déficit, y darle moralmente a ese paciente la capacidad de decidir qué va a hacer o qué no va a hacer.
¿hasta qué edad llega la neurocirugía? Si tienes una edad avanzada y tienes un tumor que parece ser maligno y que la cirugía representa un riesgo para ti, yo tengo que llevarte a que tú sepas que tú tienes derecho a aceptar o no aceptar la cirugía. Pero estamos en la República Dominicana. Doctor, yo no quiero que mamá sepa que ella tiene un tumor. Vamos a ver, porque eso es un problema. Cuando un paciente le diagnostican VIH, cáncer, una cosa así, yo no quiero que mamá lo sepa. No se lo diga porque se muere, pero el enfermo es él. Entonces, yo he llevado la invitación del doctor Balcácer de una cosa tan material como tener un tumor cerebral, una bola, un crecimiento, claro, lo he llevado al plano moral del consentimiento informado de qué hago con ese paciente. Lo primero es que él debe saberlo. Tú no sabes si ese señor que tú tienes al frente, que su vida podría estar comprometida, le debe 100,000 pesos a un compadre sin recibo. Tú no sabes si tiene un hijo en la calle. Tú no sabes cuál es la vida de ese paciente, pero tú sí sabes cuál es su posible pronóstico. Entonces, informar a nuestro paciente, tú o un miembro del equipo designado para tal, un psicólogo clínico, un residente formado para eso, un asistente formado para eso. Una vez que eso se ha determinado, la ruta crítica es, número 1, elija el mejor quirófano del que usted disponga. Número 2, opere en las mejores condiciones que tenga en el país. No se ponga a inventar en un quirófano deficiente, porque eso puede ser parte del mal pronóstico de su caso. Y utilice todos los recursos técnicos a los que usted pueda. Nunca decida por el paciente. Esa gente no puede pagar eso, porque puedes tener sorpresas y puede estar involucrado. Una vez que tengas el diagnóstico histopatológico, si es un cáncer, hay que decirle, mire, su lesión es maligna y vamos a hacer esto. No estoy diciendo que sea cruel. Hay cuentos famosos de la medicina americana donde por alguna serie de conceptos le dicen cruelmente al paciente, le quedan tantos meses. Es una tontería. Usted le dice la verdad, sin crueldad, y no en un pasillo, en una oficina sentado y se lo dice. A él y a la familia o a la familia. Y entonces hace lo mejor que usted pueda. Si usted no lo puede curar, por lo menos que cuenten con su apoyo y su consuelo. Doctor, ya cayendo en las dos partes que tenemos que mencionar, uno, el tratamiento disponible hoy en día para los tumores cerebrales, para aquellas personas que sintonizaron quizá un poco tarde, y número 2, ¿cuál sería el pronóstico de las personas con tumores cerebrales? Porque hemos observado, así como usted hablaba del puntero, ese GPS cerebral, hemos observado cirugías donde un músico termina operándose, tocando el violín para ver si se está llegando a alguna parte sensible cognitiva. ¿Ese tipo de cosas que leemos son reales o no son reales? Eso es real, 100%, y qué pena que me lo dices ahora. Me lo hubiera dicho anteriormente y te traigo el video. Es lo que se llama la cirugía despierta. Yo he dicho que el cerebro es un mapa, que hay múltiples localizaciones. Dependiendo del área que vamos a operar, nosotros podemos controlar si va perdiendo funciones o no y va sacando poquitico a poquitico y examinando a tu paciente. Doctor, ¿y el dolor? El cerebro no duele. Lo que duele es el cuero cabelludo, el hueso y las meninges, que se infiltran con anestésico local, y el señor tiene la cabeza abierta y está discutiendo contigo. Si estás operando en área motora primaria, en el área que controla la pierna, tú vas sacando tumor y diciéndole mueve el pie o mueve la mano, o le vamos haciendo una prueba neuropsicológica, en qué se parece un maestro y un libro, en qué se parece una carretera y un carro, cuántos son 2 por 2, cómo se llama tu mujer, cuál es tu primer hijo. Eso se puede hacer perfectamente y lo hacemos regularmente en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Es más trabajo, necesitas un buen neurofisiólogo, un anestesiólogo que sepa lo que está haciendo y tu paciencia, porque una cirugía de 2 horas se puede convertir en 6 o 8, pero vale la pena
cuando tu paciente al otro día se para a caminar porque no le has quitado el área motora que controla el movimiento de la pierna o del brazo. ¿Cuál era lo otro? No se preocupe, doctor, porque nos quedan exactamente 2 minutos. Lo primero que queremos es agradecer su sintonía. Número 2, agradecer al máster las imágenes de apoyo, las cuales no estaban planificadas, él ha ido colocando durante todo el programa. Agradecer realmente las mismas. Agradecer al doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez por estar con nosotros, neurocirujano. Y como estábamos diciendo, jefe del Servicio de Neurocirugía de la Plaza de la Salud y del staff médico del Centro Médico UCE, maestro de la medicina dominicana y también profesor docente de lo que son múltiples programas de formación. Doctor, nos queda exactamente 1 minuto. Yo me despido en este momento y le quiero pedir, si usted pudiera, en unos 40 segundos, decirle sus recomendaciones al público de 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud sobre tumores cerebrales. En 40 segundos, doctor, por favor. En sentido general, no tumor cerebral, sino la salud. Usted nació con un don, con el don de la salud. Si usted la está perdiendo, o si usted siente que es su responsabilidad, vaya al médico. Tenga un médico de familia. Este país es de diabéticos e hipertensos, ninguno va al médico. Se dejaron de tomar la pastillita porque se les olvidó. Yo he dicho que un tumor cerebral diagnosticado a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuide su salud, que es su única responsabilidad, por lo menos es su primera responsabilidad, porque después de enfermo o de muerto, ya no importa cuánto lo quieras. Adelante y gracias por la invitación. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que el próximo viernes estemos juntos aquí en 360 grados. Este programa lo subimos aproximadamente en unas 4 horas. Busque 360 grados con Oscar Medina y tendrá este tema completo sobre tumor cerebral. Muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo viernes.